Hola de nuevo, les saluda el licenciado Amaury Salazar Hernández en una clase más de Derecho Procesal Administrativo, asignatura que se imparte en la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta última clase, que pertenece a la unidad 5, veremos la segunda parte del procedimiento de responsabilidad administrativa, con los temas a tratar 5.2.2 al 5.2.4.4. Con esta clase nos despedimos y esperamos que el material haya sido de utilidad. Los tópicos a analizar serán los siguientes: substanciación y resolución ante el órgano interno de control, o también las secretarías, la audiencia inicial, las pruebas, los alegatos y la resolución administrativa. También veremos la substanciación y resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, la competencia de este tribunal y también de sus homólogos, las pruebas, los alegatos, la resolución administrativa y por último los recursos, que serán de revocación, reclamación, apelación y revisión. En cuanto a la substanciación y resolución en el órgano interno de control, que es el más común, tenemos que en los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Como ustedes pueden ver, estos principios tienen corte penal, puesto que aquí el administrativo toma la esencia del penal. La autoridad sustanciadora es la esencia, en este caso, de los órganos internos de control. ¿Por qué razón? Porque cuando se trata de faltas administrativas no graves, van a substanciar y a resolver. De alguna manera, la autoridad sustanciadora es parte clave y fundamental en este tipo de procedimientos administrativos. Como ustedes pueden notar en la diapositiva, la autoridad sustanciadora es la instancia en los órganos internos de control que dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del IPRA y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad sustanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. Aquí es donde se separan los deberes o las obligaciones, también las facultades. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades sustanciadoras en el ámbito de su competencia admitan el IPRA. La autoridad a quien se encomienda la sustanciación, en su caso resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto a aquel o aquellos encargados de la investigación. Aquí la Ley General de Responsabilidades Administrativas divide, por una parte, la tarea de llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa. Por un lado, divide la obligación de investigar y por otro lado, también la obligación de sustanciar el procedimiento y en su caso de resolverlo. Las partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa tenemos que será la autoridad investigadora, obviamente, el servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa grave o no grave, el particular, que es la persona física o moral señalado como presunto responsable en la comisión de faltas de particulares, y los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicta en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. Medidas de apremio. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el buen orden, la autoridad sustanciadora podrá hacer uso de los medios de apremio que dispone el artículo 120 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tenemos la multa de 150 UMAS hasta los 2000. Tenemos el arresto hasta por 36 horas y el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato un requerimiento de la autoridad. Aquí es interesante analizar que esta ley otorga facultades tanto a la autoridad de investigación como a la de substanciación para poder ejecutar medidas de apremio. Medidas cautelares, que
Conforme al 123 de la ley ya comentada, las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad sustanciadora que decrete aquellas medidas cautelares, y tenemos 4 en específico: medidas que eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas, obviamente; las que impidan la continuidad de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, o sea, que cesen sus efectos; eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; y los que eviten un daño irreparable a la hacienda pública federal, las entidades federativas, municipios, alcaldías o el patrimonio de los entes públicos. Aquí nos estamos refiriendo a los 3 órdenes de gobierno. En cuanto al tema también de medidas cautelares, tenemos que en el artículo 124 de la Ley General tenemos que la autoridad sustanciadora también podrá decretar medidas cautelares como la suspensión temporal del servidor público, la exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa, el apercibimiento de multas de 100 y hasta 150 UMAS, el embargo precautorio de bienes, aseguramiento e intervención precautoria de negociaciones y las que sean necesarias, también para evitar un daño irreparable a la hacienda pública federal, de las entidades federativas, municipios, alcaldías o al patrimonio de los entes públicos. Aquí tenemos 2 temas interesantes: causales de improcedencia y causales de sobreseimiento. En cuanto a las causas de improcedencia en el procedimiento de responsabilidad administrativa, tenemos las siguientes. Cuando la falta administrativa haya prescrito, ya saben que cuando se tratan de faltas administrativas no graves, prescriben en 3 años y las graves en 7. También cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las autoridades sustanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento a la autoridad que estime competente. También cuando las faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos. También cuando de los hechos que se refieren en el IPRA no se advierta la comisión de faltas administrativas, obvio, no hay materia. Y por último, cuando se omita acompañar el IPRA. Recordemos que la autoridad de investigación tendrá que remitir el IPRA junto con su expediente de actuaciones. En cuanto a las causales de sobreseimiento, tenemos cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en la Ley General, como las que acabamos de ver. También cuando por virtud de una reforma legislativa la falta administrativa que se imputa al presunto responsable haya quedado derogada, o sea que anteriormente se encuentra y que en este momento ya no. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a la autoridad sustanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Acá debemos hacer una pequeña precisión. Cuando hablamos de improcedencia, tenemos que, en el momento en que la autoridad de investigación remite su expediente junto con el IPRA a la autoridad sustanciadora, aquí es a donde se deben analizar de primera mano si existe una causal de improcedencia. ¿Por qué razón? Porque si existe una de ellas ya no tiene caso llevar a cabo todo el procedimiento, puesto que hay una causa que impida que la autoridad sustanciadora continúe con el procedimiento. Por otro lado, las causales de sobreseimiento se pueden dar ya con el procedimiento iniciado e incluso avanzado, pero si se actualiza con cualquiera de estas 3, bueno, pues en ese momento damos por terminado el procedimiento. Tenemos también la audiencia inicial, las pruebas, alegatos y resolución administrativa. Recordemos que estamos todavía en el órgano interno de control. La audiencia inicial se encuentra descrita en el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este artículo es muy importante porque describe todo el procedimiento a partir de que la autoridad sustanciadora admite el IPRA.
tenemos que una vez admitido el IPRA, la autoridad sustanciadora ordenará el emplazamiento del presunto responsable para que comparezca a la audiencia inicial, a efecto de que rinda su declaración por escrito o de manera verbal. Aquí tenemos dos modalidades, y para que ofrezca las pruebas que estime necesarias para su defensa. También a la audiencia inicial deberán comparecer las demás partes en el procedimiento. Aquí esta audiencia, el objeto que tiene es que se presente el servidor público señalado como responsable. También se presentan las demás partes, incluido el defensor. Si tiene defensa particular, se tiene que tomar protesta. Si no tiene defensor, obviamente el ente público le tiene que brindar esa asesoría, esa defensa, para no vulnerar los derechos que tiene. Eso nos recuerda al ámbito penal. Y también dentro de esta misma audiencia se tienen que ofrecer las pruebas que se estimen pertinentes, ya sea que se ofrezcan o se señalen o se indique en dónde se encuentran o quién tiene dichas pruebas. En cuanto a este tema de pruebas, tenemos que en el procedimiento podemos echar mano de la documental, la testimonial, la pericial, la inspeccional y también toda aquella información que se genere o se comunique que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. En cuanto a los alegatos, tenemos que se trata de una exposición escrita que no tiene forma determinada por la ley, pero que debe limitarse al análisis de la prueba frente a los hechos afirmados, estableciendo las condiciones que de ella se deriven, algo similar al juicio contencioso administrativo. En el procedimiento de responsabilidad administrativa, concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad sustanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de 5 días hábiles comunes para las partes. En cuanto a la resolución administrativa, tenemos que estas pueden ser acuerdos, autos provisionales, autos preparatorios, que vienen siendo las diligencias que preparan el desahogo de las pruebas, las sentencias interlocutorias, que normalmente hacen referencia a los incidentes, y a las sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa. Como ustedes pueden ver, acá es el momento en que nosotros llevamos a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control, cuando se trata de faltas administrativas no graves. En esta ocasión, podemos decir que dentro del mismo ente público se puede encontrar la autoridad de investigación, por un lado, y por otro, la autoridad sustanciadora. Obviamente son dos autoridades separadas. Y dentro de la sustanciadora podemos encontrar a la resolutora, porque como se trata de faltas administrativas no graves, puede sustanciar y puede resolver. Pero si desde la calificación de la falta administrativa resulta que se trata de una falta grave, la autoridad sustanciadora va a llevar a cabo el procedimiento hasta la audiencia inicial, es decir, le va a tomar su declaración al presunto responsable, se van a señalar o se van a ofrecer las pruebas, y obviamente ahí es a donde acaba su función como autoridad sustanciadora. ¿Por qué razón? Porque se va a mandar o remitir todas las actuaciones, incluyendo las pruebas, al tribunal, ya sea en el ámbito federal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o a los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas. Continuando con el procedimiento por faltas administrativas no graves, tenemos este diagrama que nos va a indicar el camino a seguir y entendamos cómo es que se lleva a cabo todo el procedimiento desde la denuncia hasta que se emite una resolución. Tenemos que dentro de la investigación, esta puede iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías internas o externas. Como medidas de apremio tenemos la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto, como ya lo hemos visto. La autoridad de investigación o investigadora, después de llevar a cabo todas sus diligencias de investigación, va a emitir un informe de presunta responsabilidad.
Este informe de presunta responsabilidad contendrá el nombre y domicilio de la autoridad de investigación, nombre y domicilio de los servidores públicos autorizados, también por la autoridad de investigación, el nombre y domicilio del presunto responsable, la narración de los hechos, la infracción que se imputa, las pruebas, medidas cautelares que se soliciten y la firma autógrafa de la autoridad de investigación. Cuando la autoridad de investigación emite su IPRA, remite este informe y su expediente a la autoridad sustanciadora. Esta puede admitirla, puede prevenir o puede solicitar una aclaración. Cuando se admite, tenemos que en ese mismo acuerdo se va a emplazar a las partes para la audiencia inicial. Y en esa audiencia inicial también se le tomará protesta al defensor que se nombre, ya sea de carácter particular o público, cuando el presunto responsable no cuente con esa facilidad. En esta audiencia inicial tenemos que la declaración puede darse por parte del servidor público de manera escrita o verbal, y también en este momento se van a ofrecer todas las pruebas o se van a señalar dónde se encuentran y quién las tiene en su poder. Una vez hecho esto, se van a desahogar las pruebas y se abre el periodo de alegatos para cerrar el periodo de instrucción. Y por último, tendremos un periodo de 30 días hábiles para poder emitir la resolución administrativa. Ojo, cuando se trate de faltas administrativas no graves. Todo este procedimiento se lleva a cabo dentro del mismo ente público, donde se encuentra por un lado la autoridad investigadora y la autoridad sustanciadora separadas. Como se trata de una falta administrativa no grave, la autoridad sustanciadora se convierte también a su vez en autoridad resolutora. En cuanto a la substanciación del procedimiento y también la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos, también tenemos temas importantes como la competencia y pruebas. En los asuntos relacionados con faltas administrativas graves o de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 209. Obviamente, el 208 nos remite todo el procedimiento que sigue el órgano interno de control con sus autoridades de investigación y sustanciación, pero el 209 nos señala el supuesto del procedimiento cuando se trata de faltas administrativas graves. Acá se parte desde la remisión de las actuaciones de la autoridad sustanciadora al tribunal, es decir, cuando se sabe que en la audiencia inicial que proviene de la admisión de la autoridad de sustanciación, acá se sabe que es una falta administrativa grave, por lo tanto solamente se van a dar las actuaciones hasta la audiencia inicial y hasta su cierre. Después de esto se seguirán los siguientes pasos. La autoridad sustanciadora deberá enviar al tribunal el expediente original. El tribunal va a verificar la procedencia analizando si se trata de falta administrativa grave, y si no se cumple esta condición, regresará el expediente a la autoridad sustanciadora a efecto de que lleve a cabo el procedimiento. ¿Por qué razón? Porque considera que las faltas no son graves, sino pueden ser de las que se conocen como no graves. Si el tribunal es competente para conocer del asunto, notificarán a las partes sobre la recepción del expediente, dándoles a entender que ahora será esa autoridad la que va a sustanciar el resto del procedimiento y lo va a resolver. Una vez concluido el periodo de alegato, se cerrará la instrucción para citar las partes a que escuchen resolución que corresponde. Lo mismo que se hacía en el órgano interno de control, pero ahora lo hará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el tema de competencia del tribunal, obviamente estos tribunales van a conocer de faltas administrativas graves y las que se vinculen con particulares también con faltas graves. Aquí también el artículo 209 nos dará la guía de las actuaciones que se tendrán que seguir en cuanto al tribunal. Las pruebas, aquí tenemos que el artículo 209, fracción segunda, último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala el procedimiento a seguir en cuanto al desahogo de las pruebas que se refiere, pero podemos afirmar que es muy parecido al que se lleva a cabo en el órgano interno de control, por lo tanto no encontramos grandes diferencias entre el procedimiento de prueba
en cuanto a una autoridad o la otra. Alegatos, bueno, aquí solamente repetimos de alguna manera lo que ya vimos de lo que sucedía cuando sustanciaba el órgano interno de control. Es lo mismo los alegatos y también será lo mismo, y de alguna manera, vamos a decirlo así, en cuanto a la resolución administrativa. Por lo tanto, pues como ya lo explicamos hace un momento, si no es tan exacto es similar. Por eso es que explicando el procedimiento con el órgano interno de control, en cuanto al tribunal resulta ser muy similar, si no es que casi exacto. Aquí tenemos otra gráfica en donde podemos ver el procedimiento por faltas administrativas graves o faltas de particulares vinculados también a una falta administrativa grave. Aquí tenemos que la autoridad investigadora también va a emitir un IPRA y también se lo va a mandar a la autoridad sustanciadora. También en este caso la autoridad puede tener, a la investigadora obviamente, va a tener acceso a información también es de tipo fiscal, bursátil o reservada, obviamente respetando las leyes que establecen las normas a seguir en cuanto a este tipo de información clasificada o reservada. Como podemos ver, también se emite un IPRA, se lo remite a la autoridad sustanciadora que va a admitir si todo está bien, que va a prevenir a la autoridad si es que falta algo o si es conveniente solicitar una aclaración. Aquí sucede lo mismo, se va a emplazar a una audiencia inicial y se va a nombrar defensor. Sucede lo mismo en cuanto a su desahogo porque existirá la declaración del presunto o de los terceros, ya sea de manera escrita o verbal, y también se van a ofrecer pruebas. Pero aquí es a donde todo cambia, porque se va a cerrar la audiencia inicial y se va a remitir al tribunal administrativo el expediente. El tribunal va a verificar todas las actuaciones que le hayan remitido y va a decidir si la admite o no la admite. Si es una falta grave, obviamente va a admitir, y si es procedente va a pedir que se reclasifique la falta. Aquí también podemos ver que tenemos un apartado de pruebas y un apartado de alegatos y la resolución. Cuando se trata de una reclasificación o considera el tribunal que se trata de una falta administrativa no grave en lugar de grave, la va a remitir a la autoridad sustanciadora, que será la que finalmente resuelva, como ya hemos visto en gráfica anterior. De alguna manera, es el procedimiento que se debe seguir por faltas administrativas graves o aquellas que son vinculadas con particulares también de naturaleza grave. Son muy parecidos, pero de alguna manera los tribunales conocen de faltas administrativas graves muy pocas veces. De hecho, se tienen datos de que conocen de este tipo de faltas, pero la incidencia no es tan grande, por lo que casi todo se queda en el órgano interno de control de los entes públicos. Y como ya vimos, ellos también fungen como sustanciadores y como resolutores. Las sanciones por faltas administrativas graves y no graves son muy parecidas. De hecho, son casi idénticas. Lo único que los hace diferentes es en una cuestión específica, puesto que en las no graves existe una amonestación pública o privada. En lo que se parecen, no son similares, es que existe una suspensión de empleo, cargo o comisión, destitución y una inhabilitación temporal. En las faltas administrativas graves, en cuanto a sus sanciones, también tenemos suspensión, destitución e inhabilitación temporal. Pero aquí, en lugar de existir la amonestación pública, existe una sanción económica. Es donde ya podemos ver alguna diferencia. Estas son las sanciones con las que puede salir un servidor público o que se le puede imponer. Las de la izquierda las impone el órgano interno de control, particularmente su autoridad resolutora.
Y las de la derecha son las sanciones que puede imponer el tribunal cuando conoce de faltas administrativas graves. Y ya para terminar, estimamos conveniente hacer una síntesis de los recursos en cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa. Acá tenemos el primero, que es el de inconformidad. Lo encontramos en el artículo 102 y que es un medio de defensa a favor del denunciante cuando la calificación de la falta sea considerada como no grave. Es decir, cuando la califica la conducta en la autoridad de investigación y a su juicio se trata de una falta no grave, pues obviamente el denunciante se puede inconformar alegando que se trata de una falta grave y lo va a hacer con el recurso de inconformidad. Tenemos el de revocación en el 210 al 212 y tenemos que es un medio de defensa de los servidores públicos que resultan responsables por la comisión de faltas administrativas no graves. También tenemos el de reclamación, que es un medio de defensa que procede en contra de las resoluciones que limitan, desechen o tengan por no presentado el IPRA la contestación o alguna prueba o decreten o nieguen el sobreseimiento de la intervención de un tercero. Técnicamente este recurso es más procesal. La apelación es un medio de defensa que procede en contra de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves de los particulares también, y de la no existencia de responsabilidad administrativa. Y por último tenemos la revisión, que es una impugnación que puede interponer la Secretaría de la Función Pública u homólogos, órganos internos de control, así como la Auditoría Superior de la Federación y homólogos, contra las resoluciones definitivas que emitan los tribunales de justicia administrativa. Ya estamos en el top, en lo más alto, en donde conforme a lo previsto en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que también va a seguir de alguna manera el procedimiento que se da en la Ley de Amparo, tal y como sucedía con el juicio contencioso administrativo. Pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí nos maneja una especie de substanciación en cuanto a cada uno de estos recursos. Y no estimamos importante detallar cada uno de ellos, puesto que vienen siendo casi lo mismo en cuanto a otros medios de defensa, y por lo tanto decidimos hacer una pequeña síntesis para que, si a ustedes les es posible, profundicen en su análisis, analizando también la misma ley y haciendo una diferencia entre cada uno de ellos y la forma en que se pueden sustanciar. Bueno chicos, con esto en lo personal me despido. Ya con esta clase última terminamos con lo que es la asignatura de Derecho Procesal Administrativo, y esperamos que en una clase extra podamos nosotros detallar los documentos que se llevan a cabo o que se elaboran en cuanto ya a la práctica procesal. ¿A qué me refiero? A documentos que normalmente se ven en la sustanciación, como lo son la denuncia, una auditoría, el acuerdo que hace la autoridad de investigación para dar inicio, los acuerdos de trámite que lleva a cabo para enviar y recepcionar documentos, también cuál es su acuerdo de calificación, cómo es que califica las faltas y decide si es grave o no grave. También el llenado del IPRA es un documento importante en donde se basa toda la investigación de la autoridad investigadora. También el acuerdo en donde normalmente se admite el IPRA y el expediente y se cita a la audiencia inicial. También el acuerdo para la admisión y desahogo de pruebas, otro acuerdo para los alegatos y cierre de la instrucción, y por último tendríamos el ejemplo de la resolución administrativa. Esperamos hacerlo lo más didáctico posible y lo más rápido posible para que nosotros podamos conectar la parte teórica que acabamos de ver con la parte práctica, que es la que resulta también muy interesante y que esperemos que se dé en una clase extra a esta. Les agradezco su atención, gracias por su tiempo y esperamos vernos en otra clase. Se despide de ustedes el licenciado Amaury Salazar Hernández. Que tengan buen fin de año. Hasta la próxima.